Bien, y damos comienzo. Lo que les pido, por favor, es a todos que se mantengan muteados, de manera tal que podamos todos escuchar atentamente al general Perón, o sea, no a mí, sino al general Perón, que es lo que vamos a realizar. Es un taller de lectura e información para la formación de cuadros de base, que es lo que estamos necesitando para la reconstrucción del movimiento nacional justicialista. Es nada más y nada menos que eso. Así que bueno, vamos a dar comienzo, compañeros. Plan Nacional instrumentado por Perón y Evita para la formación social y política de militantes, dirigentes y pueblo. Curso de la Escuela Superior Peronista. Conducción política. Hoy vemos conducción política, que es nada más y nada menos que la experiencia política de Perón transmitida con amor a militantes, dirigentes y al conjunto del pueblo, sobre todo. ¿A qué me refiero con esto? Perón nos dice que es una revolución en paz, donde dice claramente, venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política, como instrumento de lucha política. No hablamos, por eso yo a veces les ruego y les pido que tengan la paciencia, que utilicemos virtudes del general Perón, porque el general Perón poseía montones de virtudes. Una de ellas era la tolerancia. Tenemos que aprender e intentar a ser tolerantes. En un grupo donde hay 80, 90 personas, donde no nos conocemos y donde nos estamos comenzando a conocer, donde hay una gama variedad de edades, de profesiones, de oficios, donde es interesante porque es una masa, si se quiere, que pasa a ser orgánica y necesitamos conocernos. Entonces, a veces hay que tolerar algunas cuestiones. Aquí en el curso tenemos alumnos, yo le decía la otra vez a un compañero y se sorprendía, alumnos de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 y de 80. Entonces imagínense que los bagajes y las experiencias son diferentes. Y no es lo mismo leer a Perón a los 20 que a los 30 y a los 50 y a los 80. Les puedo asegurar que cada vez que uno avanza una década y lee y relee y vuelve a leer a Perón, se encuentra con un montón de situaciones y conceptos que vuelve a fijar. Entonces es interesante que nosotros cumplamos el sueño del general Perón, que era trabajar por la unidad nacional. Y el trabajar por la unidad nacional es justamente que podamos tener la oportunidad de conocernos, de presentarnos, de tratarnos con cordialidad, con amor, con respeto. Nosotros no somos agresivos, el peronismo no es agresión. Nosotros sustituimos la agresión por la idea. Y generalmente, en estas últimas 2 décadas, que se trabajó muchísimo más lo partidario que lo movimentista, nos tocó una etapa en la cual hablábamos permanentemente de personas. Yo estoy con fulano, sultano está con mengano, y la verdad, sinceramente, compañeros y compañeras, nosotros no hablamos de personas, hablamos de ideas. Perón nos pedía que sustituyamos la agresión por la idea. Entonces, ese es el instrumento de lucha política que nos va a dar el general Perón a través de esta materia, conducción política. Y conducir
no es mandar. Un conductor es un creador. Cada uno de ustedes en su ámbito y desarrollo de militancia, donde lleva adelante en su pequeña o gran comunidad su desarrollo personal, justamente lo que hace, lleva adelante un instrumento de lucha política y crea permanentemente. Eso es un conductor, un creador. Sobre la base de las ideas, los compañeros y las compañeras avanzan en un proyecto local, en un proyecto provincial, en un proyecto nacional, cuando vamos seguramente en algún momento a tener el gobierno desde el peronismo. Por otra parte, van a notar que estoy engripado, me casé una gripe impresionante. Disculpen, pero estoy con pañuelo de manera permanente. Bueno, dice así, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, esto hay que grabárselo permanentemente, compañeros, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. ¿Mediante qué? Las tres banderas del justicialismo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. A ver, vamos a detenernos un poquito en esta situación. Es importante que cada compañero y cada compañera reciba en su ámbito de militancia con los brazos abiertos a un compañero o a un vecino que se acerca a la unidad básica, al agrupamiento político, al movimiento, y tenga claro que en las paredes de su unidad básica, amén de que siempre y no falla nunca un cuadro de Eva y un cuadro de general, no pueden faltar la mención de las tres banderas del justicialismo y no puede faltar las 20 verdades del peronismo. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Cada vecino o vecina que se acerca a la unidad básica, mínimamente para dar sus primeros pasos como militante, tiene que tener en claro que la finalidad suprema de nuestra doctrina es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante las tres banderas. Y obviamente que esto, sinceramente, debemos de sentirlo. Porque acá hablamos de valores materiales y espirituales? Vamos a poner un ejemplo respecto a esto. Valores materiales. Todas personas llegan a una unidad básica o llegan a un municipio con una necesidad material. Que están necesitando trabajo, que están necesitando un préstamo para su pequeña pyme o su emprendimiento, y un gobierno local peronista le da la respuesta material. ¿Y lo espiritual dónde queda? ¿Dónde está lo espiritual? Hay gobiernos que dan por cumplidas todas las necesidades materiales a su ciudad, pero olvidan las necesidades espirituales de un pueblo. Entonces hay que trabajar permanentemente la necesidad material y la necesidad espiritual de cada compañero. Simplemente con el hecho de conducir en una unidad básica y prestar atención a la veintena, treintena, cincuentena o cientos de compañeros que tenga su movimiento, el estado de cada compañero. A veces, no todos los compañeros están con el espíritu completo. Entonces a veces hay que prestar atención a esto y trabajar con esos compañeros. Porque a veces hay necesidades en las cuales a veces compañeros toman decisiones tristes. Entonces hay que estar muy atentos a trabajar ambas necesidades, los valores materiales y los valores espirituales. Es de buen peronista, es de buen compañero, y poseer ese estado permanente de solidaridad para con el otro. No solo de pan vive el hombre, compañeros, sino hay que llenar el espíritu. Y el espíritu se llena con buenas acciones, con libros, con canciones, con cultura, con verso, con obras de teatro, con cine militante, con un montón de necesidades que se pueden realizar. Entonces, eso es la parte de las ideas que nos habla Perón, justamente, realizar, sean creadores, sean realizadores,
de manera de poder cambiar y darle la consistencia y la conciencia social a nuestro pueblo, compañeros. La Escuela Superior Peronista fue inaugurada por Perón en 1951, quien anuncia una doble misión y 4 funciones fundamentales. La doble misión de la escuela, que era formar justicialistas y servir a la doctrina justicialista, da mención a 4 de sus funciones, que las pasamos a desarrollar en este momento. En el punto 1 tenemos lo que es el desarrollo y el mantener al día la doctrina. Que esto es lo que ustedes, yo les insisto y les digo, organícense en su ámbito de militancia, hagan, intenten por todos los medios de poder obtener el libro de primer nivel, que es el programa especial de la Escuela Superior Peronista, para poder dar desarrollo en la unidad básica a las actividades que ustedes realizan y darle media hora, 40, 50 minutos a la doctrina. Ronda de mate, ronda de café, ronda de té, charla, un voluntario, 2 voluntarios para poder darle lectura sobre todo, clase por clase, para la formación doctrinaria. Eso es importante para poder ser un buen cuadro de base, más el conocimiento técnico y bagaje que tiene cada compañero desde su profesión o oficio, es lo que completa a un buen cuadro político dentro de una organización política, compañeros. En segunda instancia, hablamos de inculcar y unificar en la masa la doctrina. En tercera instancia, formar los cuadros justicialistas. Y en cuarta instancia, capacitar a la conducción de manera permanente. La filosofía de la acción del justicialismo. Acá nos dice Perón, el conjunto de los principios especiales para la acción militar constituye así una filosofía de la guerra. El conjunto de principios especiales para la acción política constituye una filosofía de la acción política o de gobierno, según sea el alcance de lo que se entienda por acción política. Pero es también cierto que existen principios generales aplicables a cualquier tipo de acción del hombre frente a los problemas de su vida, a lo cotidiano. De hecho, tenemos problemas en lo cotidiano, cada uno en lo particular. Pero la doctrina nos esclarece y nos ayuda a vivir con el peronismo como una filosofía de vida. Entonces, esos principios generales constituyen una filosofía de la acción, compañeros. Miren, estas clases de conducción política que fueron dictadas por el general Perón en la Escuela Superior Peronista, en esencia y en último análisis, toda una lección de filosofía de la acción, con aplicaciones a la conducción política. Por eso, no solo sirven sus enseñanzas para quien deba actuar en el orden político. Es increíble la filosofía de la acción que nos desarrolla Perón en esta etapa. La doctrina justicialista trae al mundo su propia solución, fundada en una filosofía propia de la acción de gobierno que no es de abstención total, como en el individualismo, ni de intervención, como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Compañeros, no es exagerado cuando nosotros los peronistas decimos que la doctrina justicialista trae al mundo su propia solución. Es verdad, no hay fuerza política en la República Argentina o en el continente latinoamericano o en el resto de los continentes que tenga una doctrina como la posee el justicialismo. Realmente Perón fue el hombre del siglo, el hombre del siglo, porque nos deja, cuando él se despide del balcón,
nos deja las palabras donde dice, mi único heredero es el pueblo. La herencia que él nos deja es toda la obra literaria, compañeros. Toda esa obra literaria que nosotros poseemos, que podemos leer y podemos de alguna manera propalar, difundir y poder vivir en paz en la República Argentina, todos los argentinos si quisiéramos, todos los argentinos. La conducción como filosofía de la acción. Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen en lo político como un régimen de libertad en función social, en lo económico como de economía social y en lo social como de nuestra doctrina. Es, en síntesis, gobierno de conducción. La conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. ¿Qué es lo que aplicó el general Perón en sus etapas del primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal en las etapas de gobierno del general Perón? Nada más y nada menos que eso. Bueno, ahí estamos viendo lo que es la parte 1, que es los capítulos preliminares de la conducción. Y ahora vamos a empezar a desarrollar una serie de bolillas que vamos a mencionar, la número 1, que tiene que ver con los elementos de la conducción, pero en este caso es el objeto, la comprensión y el arte. Y vamos a desarrollar cada una de ellas para que podamos comprender. En cuanto a objeto, habla de capacitar para la conducción y no enseñar. La conducción, más bien, es una facultad que se desarrolla que una cuestión teórica que puede aprenderse. Es una facultad de la comprensión. Comprender, por el análisis propio, tiene por objetivo que podamos desarrollar el criterio para la acción. Esto interviene en el conocimiento, el corazón, la emoción, el sentimiento. Por ello le ponemos el sentimiento que le ponemos al justicialismo, ¿no es cierto? La conducción es un arte, es distinto de la ciencia. Tiene un 80% de arte y un 20% un 80% de creación y un 20% de teoría en cuanto a lo que es principios. Y la ciencia se maneja con leyes que se cumplen siempre. Entonces, a ver, para cerrar, el criterio es base de la conducción. El programa de la materia, conducción política. Sencillo. Bueno, el conductor debe ser maestro. Su base, los valores morales, su altura, los intelectuales. O sea, su base son los valores morales y su altura los intelectuales. Sí o sí. O sea, un conductor, para ser conductor, debe ser un creador y debe prepararse. O sea, sus compañeros en su organización deben sentirse orgullosos de ese compañero. No todo lo contrario que a veces tienen que se sienten vergüenza. No, orgulloso de ese compañero. Y a ver, en cuanto a lo que es la tarea del conductor, él debe organizar, educar, enseñar, capacitar y conducir. El conductor es un constructor de éxitos. Esa es la mejor definición que se puede dar de un conductor. Es decir, es un hombre o mujer que recibe un elemento, que es una situación y que recibe un objetivo que es en lo que él debe lograr. Partiendo de esta situación, entonces, él o ella concibe, piensa. El éxito es alcanzar el objetivo. Lo prepara, lo organiza, lo realiza. Y cuando llega allá, le saca el provecho. Lo prepara, lo organiza, lo realiza. Y cuando llega allá, le saca el provecho. Piensen en la unidad básica, piensen en el agrupamiento político, piensen en el movimiento, piensen dónde se desarrollan.
de llevar a cabo estos objetivos. Los cuadros auxiliares, o los militantes, a mí más que nada me gusta más que hablar no de militantes, sino de predicadores o realizadores. Miren, los que encuadran la masa son que se conduce, ¿no? Si es importante la acción del conductor, no lo es menos la acción de los conductores auxiliares. Estos representan la multiplicación del conductor. Si hombres de las mismas ideas y sentimientos, de la misma orientación doctrinaria, de la misma manera de ser, actúan en forma directa, en contacto con la masa, dando los mismos ejemplos, evidenciando las mismas virtudes, inculcando los mismos principios. Se llega a inspirar en la masa con mucha rapidez. Por esa razón, es elemental y fundamental la formación de los hombres auxiliares de la conducción. Es importante de que ustedes, a medida que van recibiendo vecinos, vecinas en su agrupamiento político, en su unidad básica, que eso cuando llega es una masa inorgánica y cuando pasa a formar parte de la organización, ya son parte del encuadramiento de esos compañeros y compañeras. Muchos llegan y no vuelven, y muchos llegan y se quedan, y después se empiezan a preparar, y después comienzan a ser parte de la organización. Bueno, justamente, tiene que ver con esa jerarquía que ejercemos dentro de la unidad básica, que es la conducción, los cuadros auxiliares y la masa. Los cuadros técnicos, los cuadros medios, los cuadros superiores. Bueno, toda esa jerarquización llega en el tiempo, que desde luego estamos viendo la síntesis de la conducción. Cuando en el 2026 la gran mayoría de ustedes puedan estar en el curso de segundo nivel, donde vamos a estar formando que es los cuadros medios para la organización, allí vamos a empezar a desarrollar con un poquito más de profundidad conducción política. Miren, aquí en Una cuanto a... pregunta, Claudio. Sí, decime, Rocco, te ¿Y escucho. los cursos de segundo nivel son también gratuitos o tengo Sí, que sí, gastar? sí. Sí, Rocco, sí, quédate tranquilo, sí, sí. Son un poquito más intensivos, se dan 2 veces por semana y no es un libro, sino son 2 libros. Pero a no temer que la verdad que les aseguro que cuando empiecen a profundizar en segundo nivel la doctrina, ahí se van a encontrar con un Perón y con una Evita realmente maravillosos. Y les va a cambiar la vida de pleno a cada uno de ustedes, porque van a empezar a vivir el peronismo como una filosofía de vida propia, propia, donde uno habla como peronista, vive como peronista, sostiene lo que dice con las acciones como peronista, no necesita actuar en ningún ámbito, sino tiene que ser auténtico, auténtico, sincero. Entonces, eso es lo que nos va a elevar en cuanto a lo que es a lo cultural dentro de lo que es el peronismo y en lo que nos va a elevar en cuanto a lo que es la conciencia cívica. Y de esa manera vamos a poder orientar y ayudar a un montón de vecinos que hoy están perdidos como turcos en la neblina. Entonces, qué mejor que cada uno de nosotros nos estemos preparando en este momento para poder orientar a argentinos y argentinas para que puedan empezar a votar un poquito mejor. Miren ustedes. Bien, Y también a personas del exterior para que creen el para que, movimiento para que puedan votar en las embajadas como corresponde. Sobre y todo. o crear su propio partido Sí, que señor. hace Sí, sí. referencia al movimiento. De hecho, bueno, vos estás en este momento en Treviso, en Italia, son las
12 y pico de la noche y estás cursando y sé que querés mucho a la Argentina y bueno, y que te gusta mucho el peronismo. La verdad que con 18 años que un pibe joven se interese por el peronismo es realmente maravilloso, Rocco. Bueno, continuamos. Las características de la conducción moderna. En cuanto a lo que es la primera parte, esto es la bolilla 2, acá Perón nos dice que la gran creación de Perón, que cambió la historia política, era reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales y de grupos, por una doctrina, una causa, un ideal nacional, que exprese los anhelos y necesidades del conjunto del pueblo, surgida del diálogo permanente con ese pueblo. Miren, muchachos, si nosotros le damos mucha atención a esto que acabo de mencionar, podemos eliminar de una vez por todas a todos aquellos que están adentro del Partido Justicialista o del movimiento aplicando lo que es el caudillismo, lo que es el caciquismo, lo que es el sectarismo, eh, aquellos que vienen simplemente por algún interés para hacer alguna transfugada. Congelaste, Claudio. No se escucha. Sí, se te escucha, Joya. Te congeló, Claudio. Ahora se te tildea un poquito. A ver. El Meet. Ahí te congelaste. A ver. A ver, aguárdenme un segundito que vamos a hacer la presentación nuevamente. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Vamos a hacer la presentación de vuelta. A Lo ver. lindo del directo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ahí estamos. Bien. Ocultar, ahí. Bueno, vamos. Muy bien, vamos a continuar. Bien. Miren, en cuanto a lo que es características de la conducción moderna, tenemos dos cuestiones para hacer una comparativa. En cuanto a lo que es conducción antigua y conducción moderna. Miren, la conducción antigua hablaba de lo que era lo gregario y lo descentralizado. Y la moderna, con Perón, hablaba de lo que es la conducción centralizada. Hablaba también de que sin unidad de concepción, sin doctrina básica, y con una unidad de concepción es justamente con doctrina. Por eso intentamos avanzar al principio a lo que es la unidad de concepción. Vamos a dar un ejemplo. En la unidad básica, nos juntamos el sábado a baldear la unidad básica, 30 compañeros. Y bueno, cuando empezamos a barrer la vereda, unos barren para el norte, otros para el sur, el otro para el oeste, el otro para el este. ¿Y qué sentido tiene? Si no hacemos la tarea todos hacia el mismo lugar. Bueno, buscaremos la unidad de concepción para que esa unidad de acción pueda tener el sentido de la organización, justamente. Entonces, no va a haber unidad de acción si no tenemos unidad de concepción. Y si hay unidad de concepción, es posible que trabajemos con unidad de acción. En la doctrina sectaria, es posible que nos vaya de la manera que nos va con los caciques y con los caudillos. Y en cuanto a si aplicamos la doctrina nacional justicialista, es posible que podamos avanzar todos en el conjunto de la organización hacia una unidad de concepción y hacia una unidad de acción. Bueno, también acá las características de la conducción moderna
Perón nos habla de lo que tiene que ver con el tema de la conducción antigua y la conducción moderna en cuanto a, por ejemplo, una divergia, que es irse apartando a partir del caudillo. Y en cuanto a lo moderno, es todo converge hacia el conductor. El caudillo empuja la masa, y en cambio el conductor va delante de la masa y lo sigue. Y yo es más, yo redoblo la apuesta. Yo les decía a un compañero charlando hace unos días atrás que le encantó, y le dije, mira, yo la verdad, sinceramente, soy un compañero, un soldado de la causa, un servidor de la causa del peronismo, no soy dirigente, no dirijo a nadie, ni me dirijo a mí, ni dirijo nada. Simplemente me gusta avanzar con los compañeros, ni atrás ni adelante de nadie, a la par, caminar juntos a la par. Creo que es el objetivo para poder llegar a un estadio de peronismo ideal para lo que soñaba Perón, que era la Unión Nacional. Bien. Bueno, acá tenemos para poder observar lo que es en cuanto a conducción y doctrina, teorías y formas de ejecución. Nos habla de lo que es la trilogía de la acción. Por una parte, en cuanto a lo que es trilogía, tenemos la doctrina, que es el aspecto espiritual, que está basada sobre lo que es la unidad de concepción y es el alma colectiva de una organización. Después tenemos la parte teórica, que es lo que estamos viendo, que es el aspecto intelectual y lo que trae cada uno de ustedes en el desarrollo racional de la doctrina, y bueno, agregado a eso la parte técnica y lo que es la actualización. Y después tenemos por la otra parte lo que es la forma de ejecución, que es el aspecto material, que es ir hacia la unidad de acción, que lo mencionábamos recién, como ejemplo la unidad básica. Cumpliendo esa trilogía de la acción, en conducción y doctrina, podemos de alguna manera tener la teoría y la forma de ejecución juntas y avanzar en consecuencia, compañeros. Por otra parte, vamos a hacer mención acá de los métodos de la conducción, que Perón acá menciona uno por uno. Vamos a intentar de poder ir mechando para no hacerlo tan extenso, porque ustedes ya obviamente tienen todos leído el material de conducción política y hoy lo que estamos acá es una refrescada en realidad, ¿no es cierto? Miren, muchachos, el método es camino, no hay ninguna duda en esto. Y el punto de partida, hablamos de lo que es la realidad, que es la organización. Y en cuanto a lo que es camino, las características y condiciones de ese camino tienen diferentes métodos. Por ejemplo, está el método para lograr unidad de concepción, es la persuasión. ¿Qué supone? Convencimiento, libre aceptación y sentimiento, que es lo que ustedes, cada uno de ustedes pone en esto. Porque, a ver, yo lo que resalto de esto es que cada uno de ustedes hoy están acá del otro lado y yo de este lado, no porque alguien nos obligó o porque alguien nos dijo nos van a pagar tanto, no. Cada uno de ustedes decidió que nos encontremos un conjunto de compañeros de diferentes partes de la República Argentina, nada más y nada menos, reunirnos un rato a leer a Perón. Esto es maravilloso. Y del exterior de la Y desde el República exterior, Argentina. por supuesto, y desde el exterior, de allá de la bendita Croacia. Así que increíble esto que se... Ahora estoy en Italia. Estás en Italia en Treviso, compañero. Bien, el método racional para lograr la unidad de la acción, ahí tenemos que ver, apreciar y resolver. Ver, apreciar y resolver. El método racional para lograr la unidad de acción. En cuanto a lo que es el punto de llegada, en cuanto a los objetivos a realizar, hay factores que integran el método para la acción política. Y ahí hablamos de situación,
hablamos de realidad. Y ahí eso se constituye en información, los estudios de base, la observación objetiva y la observación subjetiva. Siempre, vieron que hablamos al principio de esto de poder un conductor poder observar en la unidad básica, en el agrupamiento, observar completamente, ¿no? No podemos mirar, tener esa visión en tubo de mirar solamente el árbol y no mirar el bosque completo. Uno cuando tiene la responsabilidad de conducir en un estamento político, en una organización política, debe velar por todos sus integrantes, por todos, por esos hombres y por esas mujeres que son parte de esa organización. Entonces se observa por completo todo el panorama y se resuelve por completo todo el panorama. Esa es la apreciación de la situación por el propio análisis y la síntesis de un conductor. Miren, muchachos, hay condiciones que son fundamentales del método de la conducción. Lo simple, lo objetivo, lo estable y lo perfectible. Vamos a ir nombrando uno por uno. En cuanto a lo que es resolución, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué? Tal cosa. En cuanto a plan, ¿cómo haremos lo resuelto? Disposiciones, dice Perón, directivas para la realización del plan. En cuanto a la ejecución, la realización del planificado. Y en cuanto al control, la evaluación de lo que hicimos bien o mal. Vamos a un ejemplo. Yo les dije hoy, por ejemplo, lo de la unidad básica, lo de barrerla o baldearla. Bueno, vamos a ver de que tenemos que movilizar 200 compañeros por el Día de la Lealtad a la plaza central del pueblo. Bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cuáles son las directivas del conductor? ¿Cuál es el plan? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Vamos a cortar el tráfico? ¿Cómo se realiza? ¿Qué plan hay? Bueno, se dice el plan, los cuadros auxiliares lo ejecutan y la masa adhiere. Después, determinada la acción, porque habíamos llegado a una unidad de concesión y determinada la acción, ¿qué hacemos? Al otro sábado, cuando hacemos las actividades dentro de la unidad básica, vamos a evaluar lo que hicimos. Es el sábado anterior. ¿Cómo lo evaluamos? Esa es la parte del control. Lo hicimos bien, portamos mal, se lastimó fulano, se lastimó mengano, de qué manera, quién no vino, quién llegó el aviso, no llegó el aviso. Bueno, esa es la evaluación. Si nosotros tuviésemos un contralor en un programa de gobierno, incluso los programas de gobierno no fallarían. Un ejemplo sencillo, ¿vieron la queja que hay respecto al tema de la diversidad de programas políticos con respecto a los planes sociales? Los planes sociales se redistribuyeron y llegaron a manos de un montón de compañeros y compañeras que los ejecutaron de manera perfecta. Pero también la prensa canalla nos reventó también, porque también llegaron a manos de tránsfugas, que le sacaban plata a la gente, que le sacaban porcentaje, bueno, y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué pasó? Porque no hubo control. Quizá un excelente programa político pensado por varias cabezas, ideas pensadas por varias cabezas para ejecutar un buen plan, para que llegue un plan a manos de compañeros y compañeras con necesidades materiales, pero resulta que llegaban a manos de tránsfugas. Y bueno, estas son las cosas que no tenemos en un sistema de gobierno o en un programa de gobierno, lo que es la ejecución del contralor. Ténganlo en cuenta para aquellos que son funcionarios actualmente, de tener en cuenta la evaluación y el control de las actividades, compañeros. Aquellos que son funcionarios o que pretenden ser funcionarios, como buenos peronistas, la evaluación y el control de lo que hacemos bien y de lo que hacemos mal. En cuanto a organismos de conducción, el orden de una organización, de las acciones, o el proceso del acto de conducir y sus elementos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Conducción estratégica y conducción táctica. El conductor, su acción directa e indirecta en la conducción con los cuadros auxiliares y pueblo. Y en cuanto a elementos auxiliares de la conducción,
poseemos información, encuadre del conjunto en la acción, la transmisión, la ejecución, el control superior y multilateral. No lo digo yo, lo dice Perón y en conducción política, compañeros. Atentis con esto. Bueno, vamos a pasar ahora a desarrollar... Claudio, compañero, Sí, en la sí, filmina anterior, vuelvo. si se me permite, Sí, 15 señor. segundos, Con todo gusto, adelante, aporte. hay 5 círculos. Esto es el cuerpo comando táctico de la conducción estratégica. Son las distintas divisiones de un Estado Mayor. De 1, personal. De 2, inteligencia. El centro es la parte de operaciones. De 3, la cuarta es la parte logística y la quinta es la parte de transporte. Esto es una estructura militar. El comando estratégico, la plana mayor sería esa. Sí. Y simplificadas serían la 1 y 2 juntas, la 3 siempre la parte operativa, logística y transporte, la tercera. Esto está hecho desde el pensamiento militar del general. Tal cual, Yo fui tal cual. en la Exactamente. época del formado, en los años 70, para ser un integrante, un oficial, ayudante de la conducción en donde nos movilizamos, donde estábamos trabajando, digamos, para el movimiento. Y éramos un grupo que ayudaba al comando, no de dirección, a asistir en personal, nómina de las personas, la inteligencia, quienes hacían la inteligencia porque estábamos perseguidos y mil cosas. La parte operativa, que era el que planificaba, el del medio, luego la parte de transporte, caso de movilizaciones que había o encuentros, y la parte logística. Eso es, digamos, por eso me hace recordar. Gracias, compañero. Muchas gracias, No, Osvaldo. Muchísimas gracias por el aporte. igual, si puedo, una cosa es que lo anterior, en la cosa militar que hiciste ver, me hizo acordar a cuando el general Gotovina planificó toda en manera meticulosa la operación que dio final a la guerra de Croacia y esto, por ejemplo, en el primer circulito estaba la policía e inteligencia, que era el general Markach, y después todos los otros. Bien, bien ahí, Rocco. Bárbaro. Muchas gracias por el aporte, Rocco. Perfecto. Voy a continuar. Paso ahora a la fase 2, que es lo que es la médula misma de la parte de la conducción, compañeros. Bueno, acá vamos a ver lo que es la parte de lo que es la conducción, parte teórica, que es el conductor, la teoría y las formas de ejecución. Y acá Perón nos dice que el conductor, parte vital del arte, un creador, un constructor de éxitos. Las cualidades y calidades indispensables para un conductor son la artística, la de actuar y la de crear. Tener criterio amplio, manejar los acontecimientos y tener claro el objetivo. Esto tiene que ser conductor, uno para llevarlo adelante, no caudillo. Muy pocos han sido conductores en Argentina. Por eso incluso creo que los conductores de la política en la Argentina han sido muy pocos. Y pienso así porque hemos llegado hasta esta altura y vemos que el pueblo argentino no está todavía ni formado, ni instruido, ni organizado para posibilitar esa conducción.
Nosotros hemos tenido caudillos, no hemos tenido conductores. Si hubiéramos tenido conductores, el pueblo ya estaría educado, formado, organizado, y sería fácil conducirlo. Por eso no lo podemos conducir ahora con un sentido técnico. Somos capaces de hacer una diablura o una acción popular, pero no somos capaces de construir una obra perfecta a través de los años. El conductor, la parte vital del arte, que es un creador, un constructor de éxitos, la personalidad del conductor es fundamental, compañero, en los valores morales. Fundamental, ¿eh? Fundamental. La fe y el optimismo, la audacia, el deber de vencer, la humildad, el carácter, la energía, la tenacidad, y no es solo autoritario. No se necesita justamente ser autoritario, sino cuando hablamos de autoridad hablamos de un montón de situaciones en cuanto a lo que es el respeto hacia la organización. Los valores intelectuales, cuando hablamos de valores morales, ahora vamos a hablar de valores intelectuales, que es la parte consciente, lo capacitado, la iniciativa, atender a los pequeños medios, tener previsión real, tener plan y objetivo, y saber realizar el éxito. Y acá Perón dice, si yo quisiera dictaminarles a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, podría decirles como cosa absolutamente cierta, algo vago, pero real. El conductor es un constructor de éxitos y la conducción es la elaboración de éxitos por medio del conductor. Sencillo, no se mareen, compañeros. El conductor es un constructor de éxitos y la conducción es la elaboración de éxitos por medio del conductor. Simplemente. Por otra parte, la teoría habla de los principios de la conducción. Vamos a ver los principios de la conducción. Vamos a mencionar uno por uno, que es importante. La información, el secreto de la información y la sorpresa. Esto es muy importante cuando van a determinar determinadas acciones dentro de una organización política. El efecto de la información, el secreto de la información y la sorpresa son fundamentales, compañeros y compañeras. Por otra parte, la unidad de concepción para la unidad de acción. Después tenemos lo que es la disciplina y la obediencia. La disciplina es de manera continua. Yo a veces en la unidad básica me enojo a veces con los muchachos, pero yo les digo, muchachos, para llevar adelante determinadas acciones, ustedes están acá en la unidad básica, hay que ser serio. O sea, si vinieron para estar de joda en la unidad básica, no, al boliche. ¿Quieren estar de joda? Vayan al boliche. Ahí juegan a las barajas, al billar, se divierten. Pero en la unidad básica es algo serio, donde nosotros vamos a programar cosas para el fin, la ciudadanía, el barrio, la manzana, son proyectar cosas serias. Entonces, imagínense que la responsabilidad de llevar adelante acciones para la ciudadanía. Entonces, es importante ser serios en esto. Entonces, ser serios, ser respetuosos en la unidad básica con los compañeros y con las compañeras. En ese sentido hay que ser muy tenaz. Yo al menos el tema para conducir dentro de la unidad básica hay que ser serio. No venimos ni a bailar, ni, bueno, ese tipo de cuestiones no. Si no, hay que quedarse en casa. Miren, después, la economía de fuerzas en la conducción, ustedes tienen que, como buen conductor, poder encontrar en cada compañero y en cada compañera el sentido para hacia dónde podemos realizar una economía de fuerza y que todas vayan hacia el mismo sentido. O sea, cada compañero posee una virtud y una capacidad. Bueno, está en el conductor detectarla
y que ese compañero sea útil a la causa. Eso es muy importante, compañeros, que puedan observar en la cantidad de compañeros que posee la organización y que puedan determinar cada compañero cuál es su función. La continuidad, esto en lo que es en el esfuerzo, el dominio local, general, la popularidad, el prestigio, el dominio de una masa y la libertad de acción, es importante esto. El dominio local y general. Bueno, después podemos pasar a lo que es el adoctrinamiento, que es importante en la organización, hacer el tiempo para llevar adelante actividades, por ejemplo, no sé, a ver, muchos de ustedes hacen funcionar en la unidad básica, en el movimiento, un comedor, un merendero, bueno, perfecto, pero hay que dejar, aparte de la actividad, el tiempo para el adoctrinamiento. No dejen de lado la función del adoctrinamiento porque es necesaria para la formación de la organización. O sea, si bien está la acción solidaria, pero hay que dejar la organización, la organización en función del conjunto. Por otro lado, la preparación de la masa, incluir lo que es la cultura cívica y la selección humana, lo que yo les decía, tratar de detectar los valores en cada compañero y cada compañera para ponerlo en función del bien de la organización, del conjunto, del colectivo, ¿sí? Y no dejar nunca de inculcar la cultura cívica. Después pasamos a lo que es la acción cuantitativa y la acción cualitativa, que son dos cosas totalmente diferentes, porque la acción política y la acción técnica, en cuanto a lo cuantitativo y a lo cualitativo. El sentido de lo que es la ubicuidad de la política en la conducción y el sentido popular de la conducción. Muy importante ese aspecto. Por otra parte, en cuanto a lo que es formas de ejecución, vamos a hacer mención a algunos conceptos que nos deja el general Perón en la parte de la conducción, la parte teórica, donde nos habla de la preparación en cuanto a lo que es la publicidad, la propaganda, los medios de acción, la ejecución en cuanto a lo que es lo estratégico y la ejecución táctica. En cuanto a agentes de ejecución, métodos de ejecución, nos dice Perón, y en cuanto a lo que es la lucha, sus objetivos generales y sus objetivos limitados. Por último, hace mención a todo lo que es procedimientos estratégicos y procedimientos tácticos en la conducción política. El proceder estratégicamente y tácticamente en la conducción política. Esto es importante también, compañeros, en cuanto a lo que es la preparación, pero está ya esto más para el desarrollo en cuanto a lo que es el curso de segundo nivel, donde vamos a profundizar, no se preocupen. Aquí estamos dando solamente un pantallazo general en cuanto a lo conductivo, pero en el libro de segundo nivel está muy claro y en el desarrollo de las clases de segundo nivel va a estar mucho más que claro esto. Quédense tranquilos. Bueno, como consideraciones finales, nos dice Perón, lo fundamental es tener los comandos que encuadren, es decir, los conductores de todo orden, los compañeros formados, dirigentes, no caudillos, la primacía de los valores espirituales con los conductores, formar la conciencia de nuestros dirigentes en 1000 escuelas peronistas, formar un movimiento de conjunto con doctrina, mentalidad y modalidad peronistas, tomar la política como una verdadera responsabilidad,
y formarnos para poder ejercerla como dirigentes. Su importancia y necesidad, cuando yo les reiteraba de que debemos ser serios. No podemos estar de joda. Esto es muy serio. Acá se va la vida de muchas personas en una decisión táctica mal dada, se va la vida de un montón de personas desde un ministerio, desde una secretaría, desde una función municipal. La conducción política no actúa por mando, sino por persuasión, que indica caminos y muestra ejemplo. Siempre con ejemplos, compañeros, siempre. Y el éxito, los fracasos, la capacitación, siempre posible, y la conducción científica irracional. Las armas de la organización y su importancia. Muchas gracias, compañeros, a todos y a todas. Desde ya que paso a escucharlos, aquellos que estén interesados en consultar, en aportar, bienvenido sea. En Tucumán, donde yo vivo, existe, ya no caudillos, aunque por ahí quieren surgir algunos, pero lo más grave que tenemos desde hace tiempo es el nepotismo. Ocurre en Santiago igual. El que está, que es radical, la señora, la cónyuge, la novia, la amante, en Tucumán es terrible. Son feudos mafiosos que controlan el dinero. En Tucumán se compran votos. En lo personal, que formo parte de muchos grupos, yo nunca voté un candidato a gobernador del 2003 a la fecha, porque todos son ladrones y algunos presos y otros millonarios de la nada. Esto que estás haciendo, compañero Claudio, y todos los que acompañan, en Tucumán no se hace porque el partido, como yo digo, de pijoteros, PJ, es una sociedad anónima. Es terrible, no funcionan las unidades básicas. La única elección que he participado yo fue en el año 89, Menem Cafiero. Nunca más. Claro. Entonces, esta tarea de generar predicadores, etcétera, es importante y es maravilloso lo que nos pasa en Buenos Aires. Y cuando escucho hablar del federalismo, es muy importante, e internacionalismo. Yo recuerdo, cuando había que movilizar, uno iba a la unidad básica acompañado de otra persona, de una compañera. Como acá hay compañeras queridas que veo ahí, uno no le miraba ni la cola a la compañera, se iba con un lindo pantalón, nada. La protegía. Totalmente de acuerdo. Éramos predicando de a dos. Y cuando íbamos a la plaza, íbamos en alegría, cantando, mientras otros grupos importantes en movilización las llevaban en corralito con cañas, como animales. Entonces uno aprendió, y hay conceptos que a veces suenan, como por ejemplo militantes, que no es de mi agrado, pero bueno, ya se ha impuesto. Y capacitar a las bases militantes. Las bases militantes que se están capacitando con esta obra y tantas otras son la conducción presente y futura del movimiento, si no vamos a desaparecer por la manga de bandidos que estamos en Tucumán, por lo menos digo, conducidos. Bueno, en las provincias. Porque todo es negocio, se compra. El saqueo, el robo, los ñoquis. Yo me junto con 10, 7 vienen del Estado. 3, uno del campo, otro de la changa. Y bueno, ¿dónde están cumpliendo las verdades? Producir lo que se consume. Esto es terrible. No saben de memoria, recitan el catecismo peronista, que uno se tiene que esconder, pero hacen todo al revés. Es algo que tenemos que ver cómo generamos nosotros
la fuerza para seguir dando el ejemplo, el testimonio de vida, que es la base para sentar autoridad. Yo no Bueno, comparto y me molesta cuando escucho hablar que trabajo en un merendero, que trabajo en un comedor. Eso tiene que desaparecer a la brevedad posible mientras sea posible. Porque no puede ser que los niños y que la familia no coman juntos. Ahora sí va a ser necesario un tiempo y nos duele todo eso. Pasé la información de lo que nos ocurre en esta provincia, que no avanzamos, el jardín no somos jardín, somos el basurero del norte. Tengo ingenieros amigos que están, mientras estaba esta charla participando, dicen visiten Salta, visiten Santiago, visiten Jujuy, las obras viales, las obras que en Tucumán no avanza, es todo pico, jarabe, puteadas, esto, aquello, y servimos solamente para pelear por un poder vacuo. Se quiere llegar por llegar. Acá cualquiera que forme una agrupación ya es conducción. Se pone su nombre y conducción. Es terrible. No saben